lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a tratar de retomar los temas que trabajamos la semana anterior y algunos nuevos. Entonces, empezamos. Y empezamos las clases también esta semana, ¿no? Bueno, nos incorporamos. Y a todos a labores. Ahí tenemos un caso. Dice, una isla habitada por los positivos y los negativos. Los primeros siempre dicen la verdad y los últimos siempre mienten. Entonces, un día se dan esos datos, ¿no? Se sabe que C dice B es negativo y B dice A y C son del mismo tipo. Entonces, como esa pregunta, ¿qué tipo es A? ¿Qué tipo es A? A ver, analícenlo. Tenemos A, B y C, 3 personas. A, B, C. Ahora, no sabemos quién es positivo y quién es negativo, ¿no? Solamente acá decimos los primeros, o sea, los que son positivos dicen la verdad y los que son negativos siempre dicen cosas falsas. Entonces no sabemos quién es positivo y quién es negativo. Pero se sabe que C dice B es negativo. O sea, acá él dice B es negativo. Y B dice A y C son del mismo tipo. Ya, esa es la información que se tiene. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo respondemos a la pregunta de quién es o de qué tipo es A? ¿No? ¿De qué tipo es A? Con esas dos. Habría que ver. Hay contradicción entre B y C porque son los que están afirmando algo, ¿no? C dice B es negativo y B dice A y C son del mismo tipo. ¿Hay contradicción en esas dos afirmaciones? ¿Se niegan mutuamente o no? Habría que ver primero ese análisis, ¿no? En caso que se nieguen, entonces habría que asumir que uno es verdadero y el otro falso.
Ahora, si no hay, entonces habría que pensar si son equivalentes. ¿Equivalen a lo mismo decir B es negativo y A y C son del mismo tipo? ¿Son equivalentes esas dos expresiones? ¿O tampoco? A ver, eso hay que analizarlo un poquito de tiempo. Profesor, Sí, eh, discúlpame, no sé si podemos hacerlo esto, la verdad es que no he entendido tampoco de la vez pasada, y este tipo de preguntas suele venir en examen, ajá. con un cuadro de doble entrada, porque así analizando al aire como que me pierdo, no entiendo. ¿Podría ser posible, usted cree? Sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Ah, ok, Sí, queremos llegar a eso. ya. Solamente he sacado los datos del problema. O sea, lo que está allí, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que hacer acá, como bien dijo, vamos a tener que llegar a esto, ¿no? A, B y C. Vamos a tratar de llegar a esto. Ujú. Pero habríamos que, por eso decía, acá hay contradicción o hay equivalencia o ninguno de ellos. Si no hay contradicción, busco equivalencia. Y si no hay equivalencia, busco, entonces ya tendré que probar otros métodos, que en este caso me parece que no hay contradicción en primera instancia. O sea, lo que dice C no niega lo que dice B ni viceversa. Tampoco son equivalentes, o sea, no equivalen, no significan lo mismo. Entonces, habría que pensar más bien en otro procedimiento, que es suponer que uno de ellos es falso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si asumimos que C es falso? ¿Qué pasa si asumimos que C es falso? Porque es lo primero que se aparece en el diálogo. Si C es falso, lo que dice C es falso, entonces sería un negativo, ¿verdad? Un negativo. Y lo que diría B es negativo sería falso, obviamente. Entonces C sería un positivo. Entonces lo que diga B es verdad. Lo que diga B es verdad. Esto es una hipótesis, es una suposición. Si C es falso, o sea, si lo que dice C esto es falso, entonces sería negativo, por el dato del problema, ¿no? Porque dice B es negativo, entonces esta proposición B es negativo sería falsa. Significa que B es positivo, lo contrario, ¿no? Y si es positivo, de acuerdo al problema, entonces dice la verdad. Es verdadero sus afirmaciones. Y si eso es así, o sea, si B dice la verdad, entonces A y C, la afirmación A y C son del mismo tipo, también sería verdadera. Entonces, si lo que dice B es verdadero, entonces A también tendría que ser falso. A también tendría que ser falso. Porque su afirmación es verdadera, ¿no? Y si es falso, tendría que ser negativo, del tipo negativo, ¿no? Esa sería la conclusión bajo el razonamiento de que partimos de que lo que dijo C es falso, ¿no? De lo que dijo C es falso. Uh-huh. No hay contradicción, todo encaja, entonces esa sería la respuesta. A sería positivo. No, perdón. A sería negativo. Acá está, ¿no? Negativo.
En cambio, si hubiese habido contradicción, o sea, algo no encajaba en el proceso, en el razonamiento, entonces simplemente esa posibilidad se descartaba, ¿no? No sé si hay alguien que quisiera opinar algo. Algo que de repente no se comprendió, pero ya se completó la tabla. Este es el valor de verdad, entonces este es el tipo de, ¿no? De acuerdo al otro problema, y lo de acá es pues digamos su valor, ¿no? El valor de lo que dice, de la afirmación que dice, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente entonces. Siguiente caso. Dice, Ana, Brenda, Daniela, Clara, Daniela y Elena, de 20, 21, 22, 23 y 24 años respectivamente, son sospechosas, hay un error de tipeo, sospechosas de haber introducido ilegalmente medicamentos al país. Medicamentos al país. Son sospechosas. Sospechosos, ya vamos a cambiar. Medicamentos al país. Ya ahí. Entonces, al ser capturadas o interrogadas por la policía, contestaron. Ahí tienen las respuestas. Ana dice, Brenda participó. Brenda, la que tiene 22, participó. Clara, la que tiene 21 años miente. Daniela, yo no participé. Elsa, yo no participé. La única que no es culpable es la única que dice la verdad. ¿Cuál es el nombre de inocente? ¿No? Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a tratar de sistematizar esa información. Vamos a colocar acá, como dicen, una tabla de doble entrada puede ser. Ana, Brenda, Clara, Daniela, Elsa. Ya a ver. Entonces, si la única que no es culpable es la única que dice la verdad, ¿cuál de ellas es la inocente? Ese es el dato del problema. La única que no es culpable. O sea, son 5 personas, y de esas 5 personas, 4 son culpables y una es inocente. Y de esas, o sea, esa persona inocente es justamente la única que dice la verdad. Vamos a buscar, como siempre, contradicciones. Brenda participó. La edad, falta la edad. Este es los nombres, la edad es, acá vamos a ir acomodando, la edad sería en ese orden, respectivamente, o sea, 20 tiene 21, tiene 21 acá, ella tiene 22, 23 y 24 años, ¿no? Ya. Ahora sí, acá al costado va a ir sus valores de verdad. Brenda participó. Ana dice Brenda participó. Ana. Y Brenda dice la que tiene 22 participó. Ana acusa a Brenda. Brenda acusa a Clara. Y Clara dice, la que tiene 21 años miente. Entonces Clara desmiente a Brenda, ¿no? Clara desmiente a Brenda. Daniela dice, yo no participé, y Elsa tampoco, ¿no? Afirma, también dice que no participó.
Entonces, hay una contradicción, hay una clara contradicción entre Clara y Brenda. Porque Brenda dice la que tiene 22 años participó y Clara dice la que tiene 21 años miente. Entonces, ahí hay una contradicción. O sea, acá puedo notar, entre ellas dos, hay una contradicción. Entonces podría ser, en un primer análisis, podría ser que ella diga la verdad y ella diga algo falso, ¿no? Podría ser o sea, hay una contradicción. Esto también es una hipótesis. Esto es una hipótesis, ¿ya? Bien. Pero, a ver, ¿qué más dice? Pero además me dice que una de ellas nomás dice la verdad. Entonces, de ese dato, ¿qué desprendemos? Que o bien Brenda o bien Clara dicen la verdad. Una de ellas, ¿no? Puede ser verdadero o falso o también podría ser falso verdad. Así. Pero cualquiera de las dos, una de ellas. O sea, la que es inocente está entre Brenda y Clara. Eso está claro. La que es inocente. Entonces, la que es inocente es la única que dice la verdad. O sea, las demás dicen cosas falsas. Por lo tanto, las demás personas tendrían que tener un valor de verdad falso. Porque es un dato del problema. Entonces, Ana ha dicho algo falso. Daniela también dijo algo falso. Y Elsa también dijo algo falso. O sea, Elsa, yo no participé, bueno, sí participó. Daniela, yo no participé y es falso, entonces también participó. Ana, Brenda participó y eso es falso. Entonces, ¿qué significa? Que esta proposición sea falsa. ¿No? Se concluye que Brenda no participó. Y si no participó, entonces es inocente. Y Brenda está acá. Entonces Brenda fue la que dijo la verdad y Clara es la que está mintiendo. ¿No? Nos quedamos con eso. Entonces, ¿cuál es la edad de la inocente? ¿Qué edad tiene Brenda? Y eso deberíamos marcar. Y ya está resuelto el ejercicio. No sé si hubiese alguna pregunta acá, alguna duda, para poder aclarar. ¿Todo bien? ¿O algo que requiera aclaración? Ya. Bueno, si no hay, continuamos. Este es el caso 2. Entonces fíjense que sí es importante, de alguna manera, hacer una tablita ayuda, ¿no? Pero de todas maneras hay un razonamiento interno que uno hace cuando está llenando esta tabla. Organiza la información del problema que se está presentando. Bien. Siguiente. Caso 3. Un padre sabía que 4 de sus hijos, Marta, Claudia, Francisco, Manuel, Fernando, eran los que causaron desorden en la casa. Cada hijo mencionó una afirmación. Entonces ahí tenemos las afirmaciones de sus 5 hijos. Yo no causé el desorden en la casa, la otra dice Marta miente, Francisco dice Claudia miente, Manuel, Claudia causó el desorden en la casa, Fernando
Manuel dice la verdad. Si solo una afirmación es verdadera o cierta, entonces ¿quién es el inocente? ¿Cómo resolvemos ese caso? Habrá que igual escribir los nombres, ¿no? Y tratar de organizarlo en una especie de tablita. Marta, Claudia, Francisco, Manuel, y Fernando. Ahí está. Los nombres y vamos a colocar sus valores de verdad. De repente por acá uno más lo vamos a ver. Si es que fuese necesario. Ya, listo. ¿Hay contradicciones? ¿Quiénes se contradicen? Marta, yo no causé desorden en la casa. Claudia dice Marta miente. Y Francisco dice Claudia miente. Y Manuel dice Claudia causó desorden en la casa. Fernando dice Manuel dice la verdad. Manuel dice la verdad. ¿Con cuál nos quedamos? Habría que ver contradicciones o equivalencias. A ver, contradicciones. ¿Quién se contradice? ¿Quién con quién se contradice? Marta, yo no causé desorden en la casa. Y Claudia dice Marta miente. Hay una contradicción, ¿no? O sea, uno de los dos está diciendo la verdad. Porque Marta se quiere librar de la responsabilidad y Claudia la contradice. Tú fuiste culpable, ¿no? Entonces, hay una contradicción, de una discrepancia. Entonces acá podría ser una forma de ver entre Marta y Claudia, podría ser que si Marta dice la verdad, entonces Claudia diría algo falso. O si Marta dice algo falso, entonces Claudia dice verdadero, ¿no? Esa es la contradicción. En el caso de Francisco, Claudia miente. No podemos decir que hay contradicción con Claudia, porque Claudia está afirmando con respecto a Marta y Francisco está afirmando con respecto a Claudia. O sea, Claudia no contradice lo de Francisco, ¿no? O sea, no es contrario. Pero los dos últimos sí. No son contrarios, pero son equivalentes. Claudia causó desorden en la casa. Y Fernando dice, Manuel dice la verdad. La respalda. Entonces, en el caso de Manuel y Fernando, son dos cosas. O ambos dicen verdadero, o ambos dicen falso. Eso es lo que tenemos. O sea, cuando se complementan, sucede que o los dos son verdaderos o los dos son falsos. Son equivalentes las dos relaciones. Entonces, si dice el problema, solo una afirmación es cierta,
solo una afirmación es cierta. Entonces, en esta primera opción, en la columna, la primera columna de verdaderos y falsos, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Qué está pasando en esa columna? En esta primera, o sea, en la opción A y la opción B, en la opción A tenemos que son 3 verdaderos, en el caso que, ¿no? Asumamos esto. Podría ser así. Podría ser así. Ahora, ojo, claro, también podría ser que acá falso, falso y verdad, verdad. Ojo, no hay problema, ¿no? Pero de todas maneras, como ya entre este asunto, el de acá, ¿no? El de acá. Como queremos que solamente uno diga la verdad, entonces estamos asumiendo que ya de todas maneras Manuel y Fernando dicen cosas falsas. Estoy marcando lo que ya es, ¿no? Estoy marcando lo que ya es. Un momento. Quiero borrar ese último que no me salió tan bien. Ya. Estoy marcando lo que ya es en sí, porque ese dato es importante. Solo una afirmación es cierta, o sea, una afirmación es verdadera. Entonces yo no podría pensar que Fernando y Manuel dicen los dos verdades, porque ya acá tengo contradicción, ¿no? O sea, o bien Marta o Claudia dicen la verdad, una de ellas nada más, las demás son falsas. Entonces, como Manuel y Fernando son falsos y solamente debe haber un verdadero, de todas maneras Fernando es falso. En cualquiera de las opciones Fernando es falso. Entonces vamos llenando acá. Falso, falso. Esa es la conclusión ya. Y si Fernando o Francisco con su afirmación, Claudia miente, está diciendo algo falso, esa afirmación es falsa, entonces lo que dice Claudia es verdadero. Lo que dice Claudia es verdadero, porque lo que está diciendo Francisco es que Claudia miente y eso es falso. Entonces, en realidad Claudia está diciendo algo verdadero, que Marta está mintiendo, que Marta está mintiendo. Y si Marta está mintiendo, o sea, esto, lo que dice Marta, es falso. Lo que dice Marta es falso. Entonces, Marta dice, yo no causé desorden en casa. Y eso es falso, ¿no? Y eso es falso. Entonces, en realidad, ella sí causó desorden en casa, ¿no? Ella causó, o sea, está negando eso. Dice Marta, yo no causé desorden en casa y eso es falso, entonces sí causó. O sea, ella no es inocente. No es inocente. Ya. Que Claudia haya dicho la verdad no significa que sea inocente, ¿eh? Todavía. Nos preguntan quién es el inocente, ¿no? A ver, Francisco, ya nos ayudó para saber esta parte. Manuel, Claudia causó desorden en la casa. Esta afirmación es falsa. Claudia causó el desorden en la casa. ¿Qué concluimos de acá? Conclusión de esta parte, que Claudia no causó desorden en casa. Y si no causó desorden en casa, entonces es inocente.
Ya está. Entonces, quien es inocente es Claudia. Ese es el análisis de este caso. Así que no sé si hay algún comentario, pregunta acá, algo que de repente quisiera que se repita otra vez. Hay que, ¿no? Puedo volver a repetir, de repente volver a explicar. En caso que no, pasamos, ¿no? Profe, ¿puede repetir un ratito? Desde el inicio. No, sobre todo ABC, ¿por qué le ha puesto? Son las posibilidades. Opción Ah, A, ya. opción B, opción C. La C es la conclusión. La A puede ser verdadero o falso y los dos verdaderos, ¿no? Abajo. Ahora también podría ser Ya. verdadero o falso y falso falso, ¿no? Claro. Pero en el caso de igual en B, ¿no? Si es verdadero o falso, o también podría ser falso verdad. Porque no sabemos quién está diciendo la verdad todavía. Pero como el problema me Ya. dice que solamente una afirmación es cierta, entonces esa verdad está entre Claudia y Marta. Entre todos los demás dicen algo falso. Por eso es que ya puse de frente para Francisco, Manuel, Fernando, falso, ¿no? Ya. Y entonces automáticamente ya ni siquiera arriba era ir, porque si Manuel dice algo falso, o sea, Manuel dice, Claudia causó el desorden en casa, y eso es falso, entonces la conclusión sería que Claudia no causó desorden en casa. Y si no causó desorden en casa, entonces es inocente. Ya. Uh-huh. Ese es el análisis de ese caso. Ya. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Caso 4. A ver, un momentito. A ver, seguimos con análisis de razonamiento lógico. Dice, son premisas, premisa general, premisa particular. En todas las aulas de quinto año de secundaria se hará fiesta de promoción. Primera premisa, general. La particular, Julia y Erika son estudiantes de quinto de secundaria. Entonces, ¿cuál de estas conclusiones podemos establecer, ¿no? La primera, que Julia y Erika tendrán una fiesta de promoción en secundaria, que Erika hará fiesta de promoción en secundaria, que Julia es estudiante de quinto, que Julia y Erika son compañeras de aula. ¿Qué afirmación es la conclusión a estas dos premisas? ¿Con cuál se quedaría?
¿Con qué alternativa se queda? Quinto año de secundaria. ¿Podemos afirmar que Julia y Erika son compañeras de aula? Son estudiantes de Julia, que Julia es estudiante de quinto. La C, de hecho, es una afirmación a partir de la premisa, pero no es una conclusión, porque dice, la premisa particular, Julia y Erika son estudiantes de quinto, y ya de por sí es una premisa. Y la C, que Julia que diga que Julia es estudiante de quinto, prácticamente se está desagregando de esa premisa, no es conclusión, es una premisa más, como una redundancia, no sería una conclusión, no hay una deducción ahí. La A, profesor. La A, dice, muy bien, puede ser, vamos a ver, vamos a ir desagregando, ¿ya? Luego, Julia y Erika son compañeras de aula. Es posible, pero nos falta información para llegar a esa conclusión. ¿Por qué podría ser que ese... Además, en la premisa general me dice, en todas las aulas. Se entiende que no hay un aula, hay más de dos o más. Entonces, podría haber quinto A, quinto B, y que Julia y Erika sean respectivamente de esas dos secciones, ¿no? De A y de B. Y eso ya rompería con esta conclusión, que Julia y Erika son compañeras de aula. De hecho, no sería una conclusión correcta, no podemos decir que eso es cierto. La B, Erika hará una fiesta como dice secundaria. Eso también es verdad, es verdadero, pero es insuficiente, porque así como Erika es de quinto, también Julia es de quinto. Entonces, lo normal sería que las dos hagan fiesta de promoción, ¿no? Por eso es que, efectivamente, la respuesta correcta es la A. Esa es la deducción. Y bueno, lo hemos analizado ítem por ítem, alternativa por alternativa, ¿no? Entonces, para poder un poco justificar por qué se marca la A. Acá no hay mucho, no podría escribir gran cosa porque es más que nada un ejercicio mental que uno puede hacer acá. Ya, entonces acá el caso 4 ya está respondido. Vamos a pasar al caso 5. Algo similar. Algo similar. Tenemos un equipo de fútbol y tenemos que el entrenador se percata de lo siguiente. Primero, que Juan tiene dolor de rodilla y está hinchada, la premisa 1. Gerardo también tiene dolor de rodilla y está hinchada. Francisco, el arquero, también tiene dolor en la rodilla y está hinchada. Conclusión, todos los jugadores de fútbol al terminar el entrenamiento tienen un fuerte dolor en la rodilla y está hinchada. Entonces, de acuerdo a estas premisas y la conclusión que se está dando, ¿es verdadera? Primero dice, ¿es falsa? ¿O es que faltan más premisas? ¿O es verdadera tal vez? En la primera dice, con la premisa limitada no se puede llegar a una conclusión. Y la D, faltan más premisas para llegar a una conclusión verdadera. ¿Con cuál nos quedamos? Como una teoría de este tema, les podría decir que cuando hay razonamiento deductivo, porque es lo que es deducción, acá estamos deduciendo, son suficientes 3 premisas sobre el mismo tema
para obtener una conclusión, ¿no? Son suficientes 3 premisas referidas a un solo tema para obtener alguna conclusión. Entonces, bajo esa teoría, o sea, bajo ese conocimiento teórico, porque es un conocimiento teórico de las deducciones, ya 2 alternativas se descartarían, que serían aquellas que afirman que no se puede llegar a ninguna conclusión. Por ejemplo, la D, mejor dicho, la D, sería descartada, porque me dice, faltan más premisas para llegar a una conclusión verdadera. Y no es cierto, porque, como dice la teoría, con 3 premisas es suficiente. Entonces, esto, la clave de la D no es. Algo similar pasa con la B. Con las premisas blindadas no se puede llegar a una conclusión, ya sea verdadera o falsa, no se puede. O sea, diciendo, necesito más premisas. Entonces la B tampoco es. ¿Por qué? Porque, como se dijo, suficiente 3 premisas. Ahí están pidiendo en ambos casos más premisas. Entonces se descarta. Nos quedamos entre las dos, la A y la C. La conclusión es falsa, la A. La conclusión es verdadera, la B, la C. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, no? Ahora sí hay que analizar nada más. Juan tiene dolor de rodilla y está hinchada. Ya lo observa una persona con su dolor en la rodilla y verifico que está hinchada, y lo mismo pasa con Gerardo y con Francisco, en un equipo de fútbol. Es suficiente evidencia para afirmar que todo, bueno, que esa conclusión, para llegar a esa conclusión, todos los jugadores de fútbol, para llegar al entrenamiento, tienen un fuerte dolor en la rodilla. Es suficiente evidencia y tener así la afirmación categórica, ¿no? Todos los jugadores. Porque también depende de la conclusión, ¿no? Porque dice, si hubiese dicho probablemente, o muchos jugadores de fútbol, no todos, sino muchos de los jugadores de fútbol, al terminar el entrenamiento tienen un fuerte dolor de rodilla. Entonces ahí estaría cubriendo que hay una probabilidad de que, ¿no?, de que este entrenamiento los lesione. Pero no podría afirmar que todos, llevado al caso, inclusive a la vida real. Entonces, esa afirmación en realidad no podría ser verdadera porque está generalizando demasiado. Y ahí correspondería más bien colocar que se trata de una conclusión falsa, porque no es suficiente la información que se tiene para decir que todos, ¿no? Todos, no se puede afirmar. Entonces la conclusión es falsa. Ya hemos marcado. Esa sería la forma de cómo razonar en este caso. A ver, pasamos al siguiente, ¿ya? Otro caso similar. Razonamiento inductivo ahora. El razonamiento inductivo significa ir de lo particular a lo general, generalizar. Primera premisa. Todos los estudiantes del nivel inicial asisten con chompa roja. Todos los estudiantes del nivel inicial asisten con chompa roja. Todos, ¿eh? Premisa 2. Todos los estudiantes del nivel primario asisten con chompa roja. Y lo mismo para secundaria. Todos van con chompa roja. Conclusión.
el color rojo distingue a los estudiantes de la institución educativa Santa Rosa. Entonces, ¿qué podemos decir? La conclusión es verdadera, la conclusión es falsa, faltan más premisas, o no es suficiente. ¿Qué respondería? ¿Qué respondería? Ella habla de todos. Bueno, un colegio es un colegio de 3 niveles y está observando que tanto en inicial, primaria, todos, ni uno se excluye, todos tienen chompa roja, usan chompa roja. En base a esa información, la persona concluye, ¿no? Concluye. El color rojo distingue a los estudiantes de la institución educativa Santa Rosa. Eso es cierto, es verdadero, es una conclusión verdadera. De hecho, la C y la D tampoco son. ¿Por qué? Porque ya se dijo en el caso anterior que con 3 premisas es suficiente para concluir algo. Pero esas 3 premisas deben estar relacionadas, deben hablar del mismo tema, ¿no? En este caso están hablando de estudiantes y del color de la chompa, entonces, o que responden a un mismo tema. Entonces la C y la D no son, ya descartados. La A y la B, ¿es verdadera o es falsa? Como está generalizado, está partiendo de todos, ¿no? Es el 100% de estudiantes usan chompa roja. Con eso él puede concluir, por inducción, puede decir que el color rojo es algo distintivo de esta institución educativa. Entonces, eso que está afirmando en este caso es verdadero. Verdadero. Porque ni uno se excluye. ¿No? No es algo que sea excluyente. Son 600 y todos tienen... Profesor, Sí. ¿cuándo tengo que darme, es un razonamiento inductivo, o sea, la diferencia entre inductivo y deductivo? El razonamiento inductivo es cuando partes de cosas generales y particulares y generalizas. ¿Inductivo? Inductivo. Ya. Yeah. Y el deductivo es cuando vas de partes de cosas generales y particularizas, deduces. Entonces esa es la diferencia entre razonamiento inductivo y deductivo. La 6 es inductivo, como bien ahí se nota. La 5 es inductivo también. Pero la 4 es deductivo. La 4 es deductivo. Claro. Ah, sí, deductivo, ¿no? 5 es inductivo. ¿Por qué? Porque partes pues. de ellas me dan cosas particulares. Juan, Francisco y Gerardo que tienen dolores musculares en la rodilla. Son casos particulares. Y de esos casos particulares quiero generalizar para todos los jugadores de fútbol. Entonces esa es una inducción. Pero esa inducción en este caso es falsa. En el caso 6 también son premisas que nos van a llevar a una inducción, porque debemos de generalizar, ¿no? Para que algo que valga para todos los casos, digamos. Entonces, y eso sucede, porque tengo al 100% de estudiantes con chompa roja,
Entonces eso me permite decir por inducción todos, o bueno, el color rojo distingue, ¿no? Es una característica propia de este colegio. Es una inducción, estoy generalizando. Claro, sí se generaliza porque en las tres premisas habla de la chompa roja, ¿no? Ajá. Ay, se distingue. Ya, ok. Ya, profesor, gracias. Ujú. Ya, esto también es razonamiento inductivo, pero visto desde otro punto. Luego de formar en equipos de 5 a sus estudiantes, Miss Irma les pide a los integrantes que cada equipo se saluden, estrechándose la mano, ¿no? De tal forma que cada uno de los integrantes estreche la mano de cada miembro del equipo. ¿Cuántos apretones de mano podemos tener? A ver, ¿cómo resolvemos ese caso? Por razonamiento inductivo. No, vamos a tratar de no usar fórmulas. Razonamiento inductivo. A ver, entonces vamos a tratar de escribir a 5 integrantes, ¿no? A, B, C, D, E. Entonces vamos a tratar de hacerlo sin fórmula. Se entiende que si, por ejemplo, hay un par ordenado, o puedo utilizar flechitas, ¿ya? Mejor. De una manera gráfica vamos a hacer. Entonces, A va a dar apretón a B, ¿no? A va a dar apretón a C, A con D y A con E. Ahí tengo ¿cuántos apretones de mano? A ver. 4. 4 apretones. Uh-huh. 4 en primera instancia. Ahora voy a sumar el otro, ya. B con A ya no vamos a dar apretón porque ya se apretaron la mano, entonces ya no va a repetir, ¿no? Entonces vamos a tener que ir de B a C, de B a D y de B a E. Pues ahí tengo 3 apretones de mano. Y luego de C. Luego de C. De C. Paloma, préstame. Que va a ir a D. Y de C a E. Eso significa más 2. Y finalmente D con E. D con E.
D con E que va a ir pues el último apretón, ¿no? Más 1. Entonces eso me va a dar el total. Tengo 10 apretones de mano. La clave A. No, eso sería. Eso sería. Entonces, si no hay preguntas acá, pasamos al siguiente, ¿no? ¿Hay alguna preguntita? Un gatito, profe. Un gatito. Ya. Ya, profesor, Muy gracias. bien, muy bien. Siguiente. A ver, para la fiesta de promoción se necesita dividir una barra de plata en 7 partes para mandar a hacer brazaletes. Ya ese es el primer contexto, ¿no? Una barra de plata en 7 partes para mandar a hacer brazaletes. El joyero cobra 5 soles por cada corte que realice. El joyero cobra 5 soles por cada corte que realice. Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar si debemos partir la barra en 7 pedazos? ¿Cuánto tendremos que pagar si debemos partir la barra en 7 pedazos? Por cada corte cobra 5 soles. Podemos dibujar una barra, ¿no? Por cada corte. Una barrita puede ser horizontal o vertical. Ahí está. Esa es la barra de plata. Plata, dice, no dice plata, ¿no? Una barra, sí, barra de plata. Una barra de plata, ahí está. Yo quiero tener 7 pedacitos. Entonces, ¿cuántos cortes debo de hacer para 7 pedacitos? Inclusive podemos partir, si no se entiende, justamente la inducción es esa. La inducción no es hacer el problema en sí, sino la inducción es partir de algo más simple, ¿no? Si tengo una barrita de este tipo y lo parto en 2, o quiero tener 2 pedazos, ¿cuántos cortes hice? ¿No? Es lo que tengo que ver. Te voy a colocar acá pensamiento inductivo, ¿eh? Entonces, número de cortes, número de pedazos. Entonces, si hago un corte, ¿cuántos pedazos obtengo?
¿cuántos pedazos obtengo si hago un corte? Un solo corte. Dos pedazos. Dos pedacitos. Entonces, si... esos dos pedazos acá. Y si hago dos cortes, que significaría algo así. ¿Tendría cuántos pedacitos? Tendría, pues... Tres. Tres, ¿no? Y si hago tres cortes, pues será... ¿cuánto cree? Tres. Si hace tres, tendríamos cuatro. Cuatro pedacitos, ya. Hasta ahí son tres, como hablábamos, tres premisas, tres datos suficientes para ya establecer una conclusión. ¿Qué podemos decir al respecto de estos resultados? ¿Cuántos pedazos podría obtener, por ejemplo, si hago 5 cortes? O si hiciera 10 cortes, ¿cuántos pedazos obtengo, no? 11. Claro. Siempre va a ser uno más, o sea, el número de pedazos que obtenga va a ser uno más que el número de cortes. Si hago 6 cortes, obtengo 7 pedazos. Si hago 10 cortes, obtengo 11, como bien acaba de decir maestra. Si hago 20 cortes, haré pues, obtendré 21 pedazos, ¿no? Es uno más, siempre es uno más. Entonces, si yo quiero llevarlo a una situación más matemática, porque ya ese razonamiento ya tendría que verse, o sea, se elabora, ¿no? Entonces, cuando yo digo, siempre que haga un número de cortes, tendré ese número más 1 en pedazos, ¿no? Si hago 3, obtengo 4. Si hago 2, obtengo 3. Si hago 1, obtengo 2. Si hago 5, obtengo 6. Si hago n cortes, entonces obtendré n más 1 pedazos. Esa es una forma de generalizar. Eso es la inducción. Eso es la inducción. Entonces, si yo hago acá 7 cortes, perdón, acá cuántas, 7 pedazos, entonces, ¿cuántos cortes he hecho, no? Para obtener 7 pedazos, se tuvieron que hacer. ¿Cuántos se tuvieron que hacer? ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes te tiene que haber hecho para 7 pedazos? A ver, en el chat pueden comentarlo. ¿Cuántos cortes hicieron para 7 pedacitos? 6 cortes. 6, ¿no? ¿No tenías hijos? 6 cortes. ¿A quién? Ok. 6 cortes. Y entonces, ¿cuánto debo pagar? Era preciso. ¿Cuánto debo pagar si es que hice 7? Perdón. Si me cobran 5 soles por cada corte. ¿Quién? ¿Quién me pregunta? Déjale estar a mi hermano Ajá, justo y necesario.
6 cortes. Y cada corte es 5 soles. ¿De cuánto tengo que pagar? Pagaré, 30 soles. claro, 6 por 5 y eso me da pues 30 soles, ¿no? Yo creo que con eso ya está resuelto el caso. ¿Eh? Listo. Pero entonces hemos hecho, acá estamos haciendo un pensamiento inductivo porque a partir de una generalización, de un caso particular estamos generalizando. Eso es inducción. Este tema se parece, les podría venir algo similar cuando dicen se ponen estacas, ¿no? Estacas en un terreno. Eso también es parte de esta misma estrategia. Debo inducir, ¿no? Ya, bueno, ahí está la situación 8. Situación 8. Situación 9. Un ratito. Estaba copiando. Ya, no importa, ya. Ay, un ratito, por favor. Ya, gracias, profesor. Muy bien. Este es otro caso. Julio y Carmen son profesores de una institución educativa y como pronto se celebrará el aniversario de la institución, les ha tocado decorar los jardines. Ellos están construyendo formas utilizando losetas azules y celestes, como se muestra en el dibujo. ¿Cuántas losetas celestes necesitarán cuando lleguen al jardín 7? Lo que tenemos que hacer es igual el pensamiento inductivo. Vamos a tratar de hacer en una tablita. Porque bueno, acá tengo una loseta azul y tengo 4 losetas celestes. Tengo 2 losetas azules y tengo 7 losetas celestes. Tengo 3 losetas azules y tengo 9 losetas celestes. ¿No? Entonces vamos a ver. Acá tengo loseta azul y loseta celeste. Podemos tratar de relacionar, porque al final el jardín 1, jardín 2, jardín 3 tienen el jardín 3 tiene 3 losetas azules, el jardín 2 tiene 2 losetas azules y así, ¿no? O sea, el jardín 6 va a tener 6 losetas azules. Bueno, vamos a aplicar el razonamiento inductivo. Entonces, para una loseta azul, tengo 4 losetas celestes. O del jardín 1, ¿no? Para el jardín 2 requiero 2 losetas azules y utilizaré 7 losetas celestes.
Para el jardín 3 utilizaré 3 losetas azules, pero eso me da pie a usar 9, 10, ¿no? 10 losetas celestes. Como bien dije, con 3 datos suficiente para encontrar una generalización. ¿Cómo está comportándose la relación entre la loseta azul con la loseta celeste? ¿Cómo a partir del 3 llego al 10? ¿Cómo a partir del 2 llego al 7? ¿Cómo a partir del 1 llego al 4? Eso es generalizar. Eso es inducir. Inducción. ¿Qué le hago al 1 de tal manera que obtenga 4? ¿O que le hago al 2 de tal manera que obtenga 7? ¿O que le hago al 3 de tal manera que obtenga 10? Ojo que de lo que la operación que haga en 1, en la primera también debe hacerse para el número 2 y para obtener el número 3. Debe ser la misma. Y eso significa encontrar una regularidad, ¿no? Algo que está siempre ahí. Una regularidad. Maestro, perdón. Disculpe, maestro. Sí, sí. Eh, lo- los citas celeste del jardín 1 no serían 5 nada más del jardín 1. En el jardín 1 tienes 4 losetas celestes. No, no sería 5. No le llego a escuchar bien. Hay un como entrecortado. Del jardín 1 no serían 5, maestro, o yo estoy mal contando. Jardín 1, acá a ver, 1, 2, 3. Ah, ya, tiene usted razón. El que estaba mal era yo. En el jardín 1 serían 5, no serían Así es. 5. Es 5, Y en el profesor. jardín 3 no serían 9. Sí, Disculpe. no, está correcto. Entonces vamos a corregir eso. Vamos a corregir eso. Muy bien, profesor. Gracias por el aporte. Esto entonces no es correcciones. Ha habido un mal conteo de mi parte. Ya. Entonces en el jardín 1 son 5 celestes. En el jardín 2 son 7. Y en el jardín 3 son 9. Correcto. Ya. Ahora sí. ¿Cómo obtenemos el 5, el 7 o el 9 a partir de del número de losetas azules o a partir de la posición en que se encuentre, ¿no? Jardín 1, jardín 2, jardín 3. ¿Cómo obtenemos una regularidad? ¿De cuánto en cuánto están avanzando estos números? Del 5 al 7 más 2, ¿no? Del 7 al 9 también más 2. Entonces acá tenemos como un patrón. Siempre se va a sumar 2. Bueno, entonces al número 1 le debo hacer alguna operación y esa operación que le haga debo sumarle 2, que es justamente esta, perdón, está, vamos a borrar esto. Vamos a tratar de agrandar un poco el espacio. Vamos a tratar de agrandar un poco el espacio. Lo borro.
Si apagamos el audio. Vamos a buscar primero un color. Vamos a buscar el color. Entonces, ¿qué le hago al 2? ¿Qué le hago al 3? ¿No? En eso estamos. El 1, 2, 3 son estas posiciones. Yo quiero llegar al 5, al 7 y al 9, ¿no? Entonces, podría ser, como acá me he dado cuenta, fíjese, acá me he dado cuenta que hay más 2, más, ¿cómo se llama? Más 2, más 2. Entonces, podría ser que a este 1 lo multiplique por 2. Justamente ese numerito, esta razón que está, ¿no? Ese número que es de crecimiento constante, que es más 2, o sea, lo multiplico por 2, acá también lo multiplico por 2, y lo multiplico por 2. Acá me sale 1 por 2 es 2, acá me sale 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6, pero claro, todavía no he llegado a 5, pero creo que ya podría ir viendo qué ahora qué debo hacer, ¿no? Tendría que agregarle, sumar siempre una misma cantidad. Y eso justamente es sumar de 3, sumar de 3 y sumar de 3. Entonces, si digo 1 por 2 es 2, más 3, 5, ¿no? 2 por 2, 4, más 3, 7, cumple. 3 por 2, 6, más 3, 9, cumple. Entonces, conclusión, porque eso sería justamente la inducción que estaría logrando. Para saber el número de los zetas celestes, ¿no? De acuerdo a la posición que esté ocupando, simplemente multiplico esa posición, por ejemplo, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, o jardín 1, ¿no? Estamos con número de jardines, ¿no? Jardín 5, jardín 6, jardín 7, o el jardín 10. Esa posición del jardín lo multiplico por 2 y le sumo 3. Y siempre voy a tener el mismo resultado. O sea, el jardín 7 ¿qué voy a hacer? 7 por 2 y luego le sumo 3. Y ya tengo la respuesta. Tendría 10. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpe, no puedo escuchar su micro. ¿A todos les pasa eso? ¿Todos tienen problemas con el audio?